Llevábamos 3 días en esa cabaña, 3 días perfectos, hasta que la cuarta noche encontré algo en el cuarto de almacenamiento, algo que el dueño nunca mencionó, algo que no debería haber estado ahí. Al principio pensé que era basura olvidada, un objeto sin importancia, pero cuando lo vi bien, entendí que alguien había estado en esa cabaña muy recientemente, alguien que no era el dueño, y entonces recordé la primera noche, el sonido que escuchamos afuera, que los dos descartamos como animales del monte, y me di cuenta de algo que me heló la sangre. Desde esa primera noche, alguien sabía exactamente dónde estábamos y había estado esperando el momento correcto. Lo que encontramos en el bosque al día siguiente cambió la forma en que mi esposa y yo entendemos el significado de la palabra seguridad. Bienvenidos a La Noche Tiene Testigos. Buenas noches. Los montes Apalaches tienen algo que es difícil de explicar si nunca has estado ahí. No es solo la belleza del bosque, no es solo el silencio de las noches a esa altitud, es la sensación permanente de que ese lugar existía mucho antes que tú y que va a seguir existiendo mucho después, y que en esa extensión enorme de bosque y montaña, de miles de kilómetros de naturaleza casi intacta, hay rincones que nadie ha pisado en años, o que alguien pisa sin que nadie lo sepa. La historia de esta noche pertenece a dos personas que rentaron una cabaña en esa zona, creyendo que conocían los riesgos de estar en un lugar remoto, que tenían experiencia, que sabían cuidarse, y que descubrieron que no importa cuánto equipo lleves ni cuántos viajes hayas hecho, hay cosas para las que nadie está completamente preparado. Así que si estás listo, si estás lista, apaga una luz más y empecemos. Mi esposa y yo llevábamos años haciendo viajes a zonas remotas, senderismo, escalada, noches en carpa en lugares sin señal. Con el tiempo aprendimos algo que la mayoría de las personas no aprende hasta que es demasiado tarde, que cuando estás en un lugar aislado, lo más peligroso nunca son los animales, son las personas. Habíamos tenido algunos encuentros extraños a lo largo de los años, excursionistas que se comportaban de forma rara, situaciones que nos hicieron recoger el campamento antes de lo planeado, pero nada, absolutamente nada, se comparó con lo que pasó esa semana en los Apalaches. Decidimos rentar una cabaña en el lado de Pensilvania, una zona que ya conocíamos, donde habíamos acampado un par de veces antes. No es un lugar muy conocido y prefiero no mencionar dónde exactamente. Hay un pueblo pequeño a 1 hora caminando por el sendero, pero más allá de eso no hay mucho, solo bosque, solo silencio, solo montaña. Era la misma cabaña donde nos habíamos quedado el año anterior, 2 pisos. Planta baja con sala abierta, cocina y un pequeño cuarto de almacenamiento al fondo con puerta. Arriba, un baño grande, una habitación principal y un cuartito secundario que usábamos para guardar equipo. El dueño era amable, nos dio un descuento por regresar. Todo se sentía perfecto, familiar, como volver a un lugar que ya es tuyo. Llegamos a principios de marzo, el aire todavía frío, el suelo húmedo, pero el bosque ya empezaba a despertar con el verde de la primavera. Descargamos todo, organizamos la comida para los 7 días, apilamos la leña, encendimos la chimenea esa primera noche. Todo exactamente igual que el año anterior, todo perfecto. Nos fuimos a dormir temprano. Fue durante la primera caminata del segundo día que empecé a sentir algo. No soy el tipo de persona que salta a conclusiones. Conozco el bosque, sé manejarme ahí afuera, y normalmente soy el primero en poner los ojos en blanco
cuando alguien dice que siente que lo están mirando. Pero ese día eso era exactamente lo que sentía, sutil al principio. Solo esa extraña impresión de que no estábamos completamente solos, como si hubiera alguien más en algún punto del bosque a nuestro alrededor, justo fuera de la vista. Intenté ignorarlo, y entonces mi esposa me miró y dijo que ella sentía lo mismo, que toda el área de repente se sentía mal, que algo no estaba bien. Terminamos la caminata, pero el camino de regreso fue incómodo para los dos. Lo extraño era que no habíamos visto a nadie en todo el día, ni un solo excursionista, ni voces a lo lejos, y aún así los dos teníamos esa impresión fuerte de que no habíamos estado solos. Esa noche pusimos una película, encendimos la chimenea y en algún momento los dos nos quedamos dormidos en el sofá sin darnos cuenta. Me desperté de golpe. La película seguía reproduciéndose en silencio, el fuego casi apagado. El reloj marcaba la 1 de la mañana y yo tenía la certeza de haber escuchado un sonido afuera, un sonido que no era el viento, ni animales, era otra cosa. Me acerqué a la ventana de la sala sin hacer ruido, empujé apenas uno de los postigos de madera para mirar afuera. Oscuridad, árboles, el contorno del bosque más allá del pequeño claro alrededor de la cabaña. Nada visible. Abrí la ventana solo 1 centímetro para escuchar mejor, y entonces lo distinguí, un crujido metálico, lento, rítmico, que venía de algún punto entre los árboles frente a la cabaña. Me quedé parado tratando de identificarlo, y de repente lo entendí. Sonaba exactamente como cadenas moviéndose lentamente. Dejé la ventana, desperté a mi esposa, le dije que había algo afuera. Los dos escuchamos en silencio durante varios minutos. El sonido seguía, constante, deliberado. Decidimos no investigar, aseguramos las puertas y esperamos a que amaneciera. Eventualmente el sonido paró. La sensación de que nos observaban en el sendero. Alguien sabía que estábamos en esa cabaña, alguien que había estado adentro, que conocía el cuarto de almacenamiento, que había dejado sus cosas ahí y que muy probablemente seguía cerca. No esperamos a confirmar nada más. Empacamos lo esencial esa misma noche. Mientras lo hacíamos, mi esposa miró hacia el bosque desde la ventana, de arriba, y vio una luz, pequeña, lejana, moviéndose lentamente entre los árboles, no como una linterna que se balancea, como alguien que camina despacio y con cuidado, alguien que no quiere hacer ruido. Salimos de la cabaña cargando lo esencial y caminamos directo al carro sin detenernos, sin mirar atrás más de lo necesario. Cuando llegamos al carro y cerré las puertas con llave, vi por el espejo retrovisor que la luz en el bosque se había detenido. Estaba al borde del claro, quieta, como si nos estuviera viendo salir. Aceleré y no reduje la velocidad hasta llegar a la autopista. Al día siguiente reportamos todo. La policía fue a la cabaña. Encontraron la mochila exactamente donde la habíamos dejado. Encontraron también algo más que nosotros no habíamos visto. En el cuartito del segundo piso, el que usábamos para guardar nuestro equipo, había marcas en el piso, como de alguien que había estado parado ahí durante un tiempo, mirando hacia afuera por la ventana pequeña que daba al claro. El dueño no supo explicar nada. Dijo que esa mochila no era suya, que no había autorizado a nadie más a entrar. Nunca encontraron a la persona. Nunca supieron cuánto tiempo llevaba frecuentando esa cabaña, ni si había estado ahí el año anterior, cuando nosotros también rentamos el mismo lugar. Y los dos nos convencimos de que había sido algún animal grande moviéndose entre los árboles, algo que había quedado enredado en alguna rama
con algo metálico, una explicación que tenía sentido, una explicación que queríamos creer. Eso fue un error. La cuarta noche fui al cuarto de almacenamiento del fondo a buscar una linterna de repuesto y encontré algo que no recordaba haber visto cuando llegamos. Contra la pared del fondo, semioculto detrás de unos artículos de limpieza del dueño, había una mochila. No era nuestra. Me agaché a revisarla. Adentro había ropa, comida envasada, una botella de agua y una navaja. La mochila no estaba polvorienta, no estaba vieja ni abandonada, estaba limpia, reciente, como de alguien que la había dejado ahí hace pocos días. Llamé a mi esposa. Los dos nos quedamos mirando esa mochila, tratando de entender qué significaba. Y fue en ese momento cuando todo encajó de golpe, el sonido de la primera noche. Han pasado meses desde esa noche y todavía hay preguntas que no tienen respuesta, Annie. ¿Cuántas veces entró a esa cabaña? La primera noche que escuchamos el sonido afuera, ¿ya estaba ahí? ¿Estaba adentro mientras nosotros dormíamos? ¿Qué hubiera pasado si nos hubiéramos quedado una noche más? No lo sé, y probablemente nunca lo voy a saber. Lo que sí sé es esto: la sensación de que algo no estaba bien llegó desde el primer día, desde la primera caminata, desde el momento en que los dos miramos el bosque y sentimos que el bosque también nos miraba a nosotros. Esa sensación no estaba equivocada, estábamos siendo observados y lo descartamos porque queríamos que no fuera cierto, porque era más cómodo buscar una explicación normal, porque estábamos en un lugar hermoso y no queríamos que nada lo arruinara. Si algo te llevas de esta noche, que sea esto: cuando estés en un lugar remoto y algo se sienta mal, no busques la explicación más conveniente, busca la salida más cercana, porque en esos lugares nadie llega rápido y el tiempo que pierdes convenciéndote de que estás exagerando puede ser exactamente el tiempo que alguien más necesita. Gracias por estar aquí esta noche. Si esta historia te llegó, si sentiste algo mientras la escuchabas, suscríbete a La Noche. Tiene testigos para no perderte ningún episodio. Aquí, cada semana hay nuevos testigos, nuevas noches, nuevas verdades que la oscuridad guarda. Y si tú tienes una historia, si alguna vez sentiste que no estabas solo en la oscuridad y nunca lo contaste, envíanos tu testimonio a través de correo. Aquí hay alguien listo para escucharte. Cuídate mucho y recuerda, la noche siempre tiene testigos. Hasta la próxima.